Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según las circunstancias. Bienvenidos una vez más al programa 15 Minutos de Español, programa producido por Excelsior con el respaldo de la Fundación San Marcos, el apoyo de RTV y por supuesto ahora con el auspicio de la Academia Peruana de la Lengua, a quien le estamos muy agradecidos, la Asociación Cultural Valle Colorete y la zona del escribidor.com. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Para este programa nos llenamos de orgullo porque tenemos una invitada de honor para un tema importante que queremos desarrollar. Es la cultura y el arte. Para ser más específicos, el arte como una forma de entender nuestra realidad. Y para poder hablar del arte, que en sí es un tema bastante complejo, porque abarca literatura, abarca lo cromático, abarca la música, abarca una serie de expresiones que el ser humano ha logrado eh, lograr plasmar en diferentes manifestaciones. Queremos ahora conversar sobre ese tema. Para ello, voy a presentar primero a nuestra invitada, la profesora Magíster Patricia Victorio Cánovas, a quien le damos la bienvenida, y antes de conversar con ella, permítame dar algunos alcances sobre solo algunos de los logros que queremos mencionar, de una cantidad de logros que ella ha logrado a lo largo de su carrera. Es magíster de arte peruano y latinoamericano. Ha sido distinguida en 2015 con el Premio al Mérito Científico en el área de humanidades por su destacada trayectoria en el campo de la investigación. Licenciada en Educación por la Universidad Cayetano Heredia. Magíster en Arte Peruano y Latinoamericano. Actualmente es directora del Departamento Académico de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Becada en la UNESCO por el convenio Andrés Bello. Ha sido directora del Fondo Editorial de la Universidad San Marcos y es autora de estos dos libros importantes: Seda y Oro para la Gloria de Dios, los ornamentos litúrgicos de la Basílica Catedral de Lima, por un lado, y El Perú Ilustrado, Semanario para las Familias. Exactamente, el título es Cultura Visual en la Posguerra. Documentos valiosos que nos permiten conocer al Perú a través de sus manifestaciones artísticas. Profesora, un gusto conversar con usted y muchísimas gracias por acompañarnos en esta reunión sobre la cultura, la importancia de la cultura y la cultura en el Perú. Queríamos arrancar esta conversación primero por el aspecto general. ¿Qué se entendería por arte? Y se lo digo rápidamente porque al parecer las personas comunes y corrientes a veces confundimos el tema y entonces entramos en una mar de confusión. Pero ¿qué podemos entender por arte y qué importancia tiene esta manifestación artística para comprender las realidades que tenemos? Ante todo, en primer lugar, agradezco la invitación y les envío un saludo cordial a todos. Y en segundo lugar, voy a pasar a contestar la pregunta. El arte es un tema difícil de definir, ¿no? Por su propia naturaleza, porque es polisémico, está sujeto a distintas lecturas, pero además son múltiples las expresiones artísticas que están integradas en esta categoría de lo que es el arte. En términos generales, podríamos decir que el arte es una manifestación cultural especial y particular que además tiene características propias en cada lugar en donde surge, pero también podemos decir que es, como se ha dicho tradicionalmente, es una de las manifestaciones culturales más notables que tiene la humanidad, que ha permitido que perdure a lo largo del tiempo y que nos congrega muchas veces a discusiones que van a ser siempre enriquecedoras. Creo que es una Mm, pequeña síntesis, ¿no? De lo que podemos entender como arte. claro.
Yo siempre que recuerdo mis visitas a los museos y me voy un poco más atrás hasta mi formación escolar o académica, pues entiendo de que el ser humano cada vez que ha desarrollado, parte de su desarrollo cultural se entiende también por su desarrollo artístico. Yo puedo comprender a una sociedad por sus manifestaciones artísticas que pueden estar desde la pintura, la cerámica, sus canciones, sus leyendas, sus diferentes obras creativas, y a través de esa yo entiendo o creo entender un poco la cultura de ese entorno. Yo le pregunto, arte y cultura en el Perú, para poder entender a mi país, a este país tan complejo, como dicen, pluricultural, es una palabra que es demasiado extensa como para poder conversarla hoy día, pero si es pluricultural, entiendo que cada cultura tiene una manifestación artística en diferentes expresiones. Le pregunto, ¿es muy complicado en este caso hablar del Perú y su manifestación artística sin cometer el error de marginar a uno que otro grupo cultural? Mire, yo creo que no. El Perú realmente es un país multicultural, también dicen pluriétnico, y hay infinidad de maneras de entender nuestra complejidad. Pero lo interesante acá es que el arte permite reconocer todos los aportes artísticos de cada uno de estos grupos, ¿no? Esta posibilidad es lo que nos enriquece, esa diversidad es lo que nos diferencia del resto. No podemos hablar de una sola expresión artística en el Perú. Hablamos de expresiones artísticas en cualquiera de sus posibilidades, en cualquiera de sus manifestaciones. Tenemos, podemos comenzar a clasificarlo por zonas, por regiones, ¿no? Por géneros, etcétera. Y eso es lo que nos hace ricos frente a la uniformidad que se ve en la globalización, por ejemplo, ¿no? Eso Mm, es lo que nos puede hacer y nos hace realmente únicos, ¿no? Y tal vez eso sea lo que nos debería unir, el sí, hecho de la diversidad que nos identifica, ¿no? Yo así estoy debería ser. convencida de que no es un problema, por el contrario, es la gran oportunidad que tenemos. Así debería ser, ¿no? Deberíamos entender esa hermosa riqueza que existe en nuestro país, no solo en nuestro país, supongo que en la mayoría de culturas en el mundo donde conviven muchas etnias, muchas manifestaciones, pero pareciera que no funciona así. Dígame, como usted, como entendida del arte, ha encontrado, por ejemplo, este tipo de problemas en su trabajo, veo que usted tiene, por ejemplo, una serie de libros que hablan del siglo XIX a través de fotografías, en donde tratamos de entender la historia del Perú a través de esas manifestaciones. ¿Ha encontrado dificultades en el Perú sobre quien entiende de que cuando hablamos del arte tendríamos que enfocarnos, qué sé yo, en determinada región, en determinada manifestación cultural y no en la otra? ¿O en el arte no existe o no debería existir esa división de regionalismos, de etnias, etcétera? Mire, podría comenzar por poner el ejemplo de cómo trabajamos en San Marcos, ¿no? En nuestra universidad. Usted mencionó, yo soy directora del Departamento Académico de Arte y me parece que la propuesta que ha tenido siempre el Departamento Académico de Arte y su escuela profesional radica en esa visión general, ¿no? Porque las líneas de investigación no solamente se restringen a los géneros artísticos que están considerados dentro del arte occidental, pintura, escultura, arquitectura, sino también analizamos el arte peruano desde sus orígenes, es decir, desde el pasado, digamos, desde las culturas originarias del Perú hasta lo más contemporáneo. Y también vemos el arte latinoamericano. Aparte de ello, se trabaja también todo lo que tiene que ver con las teorías digamos, que nos ayudan a entender el arte. Y vemos música, cine, teatro. Entonces, esta riqueza, ¿no? Este abanico Mm, de posibilidades, yo creo que es riquísimo. Y mm, pongo el ejemplo de la universidad, pongo el ejemplo de la carrera profesional de arte, porque estoy convencida de que esa es la manera de estudiar el arte peruano, entender sus múltiples
posibilidades, ¿no? Y entender todas sus proyecciones, ¿no? Porque en realidad no podemos restringirnos a una época, a un lugar. Los estudiantes, incluso nosotros, los profesores que somos investigadores, lo que hacemos es, tendremos mejor o mayor, digamos, cercanía con una época o con otra, con un tipo de expresión o con otro, pero eso no quiere decir que las posibilidades no estén abiertas. Yo creo que Sí. esa es la oportunidad, ¿no? Ese debería ser un reto para en todos nosotros, tratar de comprender al país en su pluriculturalidad y enriquecernos de esas manifestaciones artísticas múltiples. Qué formidable y qué buena la labor de personas como usted que tienen este enorme reto, el de adentrarse dentro de las diferentes formas artísticas y tratar de acercar al común denominador que somos nosotros a comprender todo ello. Le pregunto, y en estas épocas lamentables de pandemia, de este gran problema mundial, debe haber habido problemas para seguir con este trabajo de investigación y de difusión del arte peruano en general o del arte latinoamericano en general. ¿Cómo les ha ido en este trabajo dentro de la pandemia? ¿Han tenido que replantear algunas opciones de trabajo o de comunicación artística con el público? Mire, hemos tenido que reinventarnos realmente. Y creo que ha sido lo que hemos tenido que hacer todos los profesores, todos los investigadores, pero sigue siendo un reto, ha sido, digamos, una nueva experiencia, una nueva posibilidad. Creo que todos hemos, como le digo, la palabra más sencilla para que quede claro es, nos hemos reinventado. Los chicos siguen haciendo tesis, nosotros seguimos investigando, siguen saliendo artículos, se siguen organizando exposiciones. Es decir, es una nueva posibilidad de trabajo que seguramente va a marcar lo que viene en el futuro, ¿no? Ujú. De hecho, nosotros hemos seguido con todos los procesos, digamos, de clases, de dejar tareas y actividades, igual que siempre. Y Ujú. esto supongo que ha marcado también a los estudiantes, ¿no? Que ellos mismos, porque es muy rico trabajar con gente joven, ¿no? Ellos mismos han buscado, han reorientado su trabajo, sus intereses y ha funcionado bastante bien, ¿no? De manera, digamos, que se puede mostrar, que se puede demostrar, ¿no? Con las tesis que se han presentado, las Mm, investigaciones que hacen. Ha sido realmente no un solamente re muy enriquecedor, sino muy emocionante, ¿no? Cierto, cierto, es eso de reinventarse. E imagínese que el arte es una constante reinvención, pues han tenido un reto. Nosotros desde este programa queremos felicitarla a usted, felicitar a todas las personas que se han dedicado así con una valentía y con una capacidad de reinvención para seguir comunicando a los estudiantes, al público en general en la comprensión de nuestro país a través de la cultura, a través de sus manifestaciones artísticas. Pero hay una queja que se escucha en general, ¿no? Que en el Perú no se está valorando lo suficiente las manifestaciones artísticas, que hay un descuido del patrimonio artístico del país. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo usted ve los trabajos de conservación del arte, de apoyo a la investigación de las diferentes expresiones artísticas en este país? ¿En verdad va muy mal la cosa? Mire, podría mencionar, ya mencioné el ejemplo de San Marcos. Ujú. Lo único que me queda mencionar para el caso del Departamento Académico de Arte es que desde hace más de una década fundó dos escuelas nuevas. No solamente tiene la Escuela de Arte, la Escuela Profesional de Arte, que tiene poco más de 70 años, sino que se fundaron dos escuelas más, viendo la necesidad del país, que son la Escuela Profesional de Conservación y Restauración, que entra a la academia a partir de, como le digo, hace poco más de una década, y la Escuela Profesional de Danza. Esto o con respecto a lo que es la academia, pero con respecto, por ejemplo, podría decir del Ministerio de Cultura, ¿no? Que también está Mm, haciendo una labor encomiable en cuanto a lo que es el reconocimiento y declaración de patrimonio cultural y material
a distintas expresiones de distintas regiones del país, ¿no? Lo que están Mm, haciendo los museos, ¿no? El Museo Nacional de la Cultura Peruana, entre otros. Es decir, puede parecer que no se mueve mucho el tema cultural. Puede parecer así, puede, ¿no? Parecer, pero realmente el trabajo ha continuado de manera, de manera sostenida, ¿no? Ha continuado, no se ha paralizado. Y esto, digamos, dice mucho de las personas ujú. comprometidas, ¿no? Con estos temas. Yo Eh, creo de- que Sí. yo creo que es un reconocimiento que debemos hacer, ¿no? Porque a veces desde fuera parece diferente que desde dentro, ¿sí? Claro. Es decir, como dicen, nunca se va a poder satisfacer todas las demandas porque no, ese desborde del trabajo, siempre va a quedar alguien incómodo, pero lo que podemos entender es que hay un esfuerzo por seguir trabajando en la investigación y en la difusión de las manifestaciones artísticas, que quizás no alcanza a todas las expectativas, pero se está haciendo el esfuerzo. Y eso también es digno de resaltar, porque en verdad a veces se siente una onda de pesimismo y de una constante queja, que seguramente tiene algo de verdad en algunos lugares, pero no significa que no exista ese esfuerzo. Por ejemplo, yo tengo entendido que hay una actividad cercana que están organizando. ¿Cuál es? Así, Sí, dígame, por así es. favor. Bueno, el Departamento Académico de Arte, con la colaboración de la Universidad de Łódź y de la Universidad de Varsovia, ambas de Polonia, ha organizado el cuarto Congreso Internacional de Arte Peruano, que es un evento importante. El año pasado hicimos un pequeño paréntesis porque creo que como muchos nos sentimos como abrumados con la situación, pero creo que ya hemos desarrollado estrategias suficientes para que este congreso sea exitoso. Nuestro ¿Cuándo? congreso, nuestro congreso se desarrollará del 1 al 3 de diciembre en la plataforma de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. La convocatoria está abierta a presentar investigaciones en todos los campos del arte, peruano sobre todo, latinoamericano también, pero vemos temas como eh, teoría del arte, teoría e historia de las expresiones como la danza, el teatro, etcétera. Vemos historia del arte peruano, historia del arte latinoamericano en todas sus expresiones, arte contemporáneo y todos los campos, digamos, del saber del arte. Son 3 días, y yo digo, es como Woodstock, ¿no? 3 días. En este Qué caso, bonito. no es de paz, música y amor, sino será de arte, arte y más arte. Oh, claro que sí. Ya vamos para terminar esta linda conversación, vamos a lo personal. Y en el caso, profesora, suyo y su vinculación con el arte, digo, porque este programa lo ven muchos estudiantes de San Marcos, muchos jóvenes que piensan orientar o reorientar su vocación. Este, ¿Qué es lo que la llevó a usted a interesarse, no solo a interesarse, sino a dedicarse plenamente al estudio del arte y del arte peruano en general? ¿Fue una vocación inicial? ¿Fue llegando poco a poco o siempre tuvo esa enorme inclinación? Mire, yo me enamoré de los textiles y de la única manera que podía participar en estas becas de UNESCO para la conservación de textiles era si entraba a la Universidad de San Marcos. Entonces entré así como un caballito, solo quiero ver textiles. Tuve la oportunidad de ver la beca, pero conforme iba avanzando en la carrera, me fui apasionando por cada uno de los temas. Qué Realmente lindo. es un campo riquísimo. Yo tengo una formación particular, ¿no? Y de verdad que yo estoy convencida, ¿no? De que solamente a través del estudio del arte podremos conocernos plenamente. Eso es cierto. ¿Y Eso. fue muy difícil? ¿Es muy difícil ejercer esta vocación? ¿Le fue? Usted es, perdóname, una triunfadora, perdóname que sea tan halagüeño, pero es en general su panorama. ¿Es muy difícil ejercer una vocación de investigador del arte en nuestro país? Eh,
creo que depende de cada uno, ¿no? Siempre depende del esfuerzo de cada uno. No es que, bueno, cuando yo terminé la universidad, yo vengo, digamos, le contaba al principio que la Escuela de Arte tiene, o el Departamento Académico de Arte tiene un poco más de 70 años. Han habido personas antes de mí que han ido abriendo puertas, pero cuando yo llegué, por ejemplo, al tema de los tejidos, y especialmente los tejidos del Perú antiguo, la primera pregunta que me hicieron cuando entré fue, ¿y tú qué haces acá? Tú no eres arqueóloga, tú vienes de la historia del arte. Fíjese. Y fue para mí tan agresivo que fue un reto. Dije, bueno, yo voy a demostrar qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y de verdad que no solamente siento que eso fue como una motivación, como decir, bueno, acá no hay que restringirse en cuanto a la formación de cada quien, sino hay que ser profesional plenamente. Y de eso se Claro. trata. Uno puede triunfar, puede ser exitoso en su carrera, siempre y cuando se comprometa con ella, ¿no? Yo soy una apasionada del arte peruano. Creo que mi trabajo lo demuestra así. No solamente me he dedicado al estudio del Perú antiguo, sino que he ido transitando por las distintas épocas y siempre encontrando algo que mostrar, ¿no? Me parece que es riquísimo, que hay mucho por hacer, muchísimo, realmente. César Vallejo decía, ¿no? La conocida frase, hay pues hermanos mucho Mucho que que hacer hacer. y en el arte efectivamente, no solo los artistas, sino aquellos que tienen que eh, investigar, ordenar, organizar y plantear el camino que está llevando el arte peruano. La felicito a todas las personas que se dedican a la promoción, investigación del arte y le agradecemos mucho su presencia aquí para comprender un poco más sobre la importancia del arte y la forma de entender al Perú a través de sus manifestaciones artísticas. En diciembre, 3 días de arte, arte y más arte. Lo difundiremos también por esta vía. Muchísimas gracias, profesora Patricia Victorio Cánovas, por acompañarnos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía. Este programa 15 minutos de español, auspiciado por San Marcos, se me está yendo el nombre, San Marcos, RTV San Marcos y por supuesto con el auspicio de la Academia Peruana de la Lengua. Muchísimas gracias, doctora, vaya un abrazo y una vez más felicitaciones por su actividad. Muchísimas gracias por la invitación y los esperamos en diciembre en el Cuarto Congreso Internacional de Arte Peruano. Así será. Gracias.